Seguimos en Entre Líneas. Bueno, ¿le parece que hablemos de economía? Sí. Primero pongámonos en orden, ¿no? Sí. Hubo anuncios importantes en economía hoy, a pesar de que todo estuvo en medio de todo este lío, digamos. Eclipsado por la cuestión política. Por un lado, una fuerte suba de la tasa de interés. Sí, 800 puntos. 800 puntos, que es el 8%. Claro, ¿no? de 53 a 61. El plazo fijo mínimo 61% anual. Lo que hace una tasa efectiva anual, es decir, si uno lo va renovando, del 80%. Con lo cual ahí, bueno, quieren dar una señal de que se encaminan a dar tasas positivas, ¿no? Que es uno de los compromisos. Traigan pesos, digamos. Claro, con el Fondo Monetario Internacional. Segunda medida importante, más cepo al dólar. Sí. Con intereses más fuertes a las compras con tarjetas en dólares. Los que vayan por encima de $200, gasten más de $200 con tarjeta, una fuerte aplicación de intereses. Bien, ¿esto lo tomó la ministra? No, el Banco Central. Claro, el Banco Central, PESE. PESE, que sigue Bien. ahí. Todavía está PESE ahí. Así Bueno, es. vamos a ver si se queda PESE, porque hasta acá todo lo que tocó, toda la órbita de Massa, No quedó nada. no quedó nada. Bueno, bien, está David Miazo, ya con nosotros, economista de la Fundación FADA. Teníamos una agenda de charla con Miazo, por supuesto que fue totalmente alterada, pero acá estamos. David, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, un gusto conversar con ustedes y siempre invitándome para hablar de temas fáciles y simples y muy previsibles. Claro, explícanos esto. Claro, te tiramos sobre la mesa, ahora explícalo vos. Bueno, primero, ¿qué te parece un ministro de Economía que no es economista? Raro, ¿no? Sí. Porque justamente cuando la política económica en realidad necesita menos política y más tomar buenas decisiones técnicas, sí, con respaldo político, Ujú. pero bueno, es raro. Aunque esperemos que con el cambio se quiera tomar el camino correcto y ahí va a ser importante, bueno, que se anuncie y que efectivamente se haga para que podamos terminar diciendo si es bueno o es malo. Claro. La profesión diría que un ministro de Economía tiene que ser justamente economista para tener los conocimientos técnicos. Si tiene una posición más de coordinación de la política productiva y económica, esperemos que se rodee de buenos técnicos que lo ayuden en la cuestión, como decíamos, más técnica, valga la redundancia. Parece ser un gobierno dentro del gobierno, en realidad, ¿no? Un conductor político de un equipo técnico y con una figura del presidente todavía más debilitada. ¿Cómo viste, David, bueno, lo que ha pasado hoy en materia económica importante, la fuerte suba de tasas, ¿no? Que impactan los plazos fijos, en las LELIQ y también un mayor torniquete al cepo a los dólares? Bueno, si querés, te lo llevo un poquito a qué debería hacer el ministro y tiene relación con algunas de estas cosas. La economía tiene tres profundos desequilibrios que se originan en el déficit fiscal, el Estado gastando mucho más de lo que recauda. En un país normal, para que el Estado pueda gastar más de lo que recauda, necesita acceso al financiamiento, que le presten o dólares o moneda local, pesos. Acá no hay ninguna de las dos cosas. Dólares no nos prestan, de hecho, los bonos argentinos valen 20 centavos por cada dólar, digamos, han perdido el 80% de su valor, porque nadie quiere, entonces no hay financiamiento en dólares. Y el financiamiento en pesos que venía existiendo implosionó los primeros días de junio, que tuvo que salir el Banco Central a rescatar ese mercado de pesos. Y en un país normal donde el Banco Central es independiente y tiene prohibido financiar al gobierno nacional, es decir, dicho de otra manera, monetizar el déficit, el gobierno tiene que ajustarse a gastar lo que recauda, ¿no? Acá esa independencia del Banco Central y esa prohibición no existe. Entonces, básicamente, ese déficit fiscal se convierte en un déficit, en un profundo desequilibrio monetario, donde hay una gran inyección de pesos al mercado que nadie quiere y hace que, junto a la desconfianza, esos pesos pierdan valor. ¿Qué se necesita hacer para evitar que esos pesos se vayan directo a los precios y al dólar? Bueno, tratar de contenerlos de alguna manera. ¿Cómo los contenemos? En plazos fijos, por ejemplo. Para que esos pesos se queden en plazos fijos, lo mínimo que hay que ofrecer es que no pierdan valor en el tiempo, porque si yo pongo un plazo fijo
al 60% y en la tasa, la inflación anual está en el 80, pierdo 20 puntos. Se van al Entonces, dólar, voy los a pesos tener se van al todos, dólar. claro, voy a tener todos los incentivos a irme al dólar Claro. o a irme a bienes de la economía real y hacer que suban de precio. Entonces, la suba de tasa de hoy va en esa línea. Vamos a tasas, y es un peldaño, seguramente si se quieren dar señales de que se va a atacar el problema de verdad, vamos a ver una o dos subas de tasas más en el corto plazo. Entonces, eso con la política, con la parte monetaria, con el desequilibrio monetario, y ese desequilibrio monetario también se convierte en un desequilibrio cambiario, que también en un país normal, donde tenés un tipo de cambio libre, la moneda se deprecia, es decir, sube el tipo de cambio de manera automática y termina ajustando por ese lado. En Argentina, como eso no es libre y no es normal, al igual que lo decíamos anteriormente, el mercado cambiario tiene puesto un cepo. Entonces, el dólar oficial no tiene esa flexibilidad y se convierte en esta escasez de dólares. Dólares en realidad no faltan, lo que sobran son pesos a un tipo de cambio oficial totalmente artificial de 130 pesos. Y después queda esa pequeña ventanita, que son los dólares paralelos, el Blue, el MEP, el contado con liqui, donde sale ese chorro y por eso también sobrereaccionan, porque es una ventanita muy chiquita. Y para seguir manteniendo ese dólar oficial, cada vez más atrasado, con cada vez más desconfianza y cada vez más pesos dando vuelta en la economía, hay que a ese cepo cada vez cerrarlo más con la cuestión de turismo, con los impuestos, no permitiéndole a las empresas, exigiéndole que financien las importaciones por 180 días. Todas cosas que acabo de nombrar que creo que las escuchamos en los últimos 30 días, digamos, no, Sí. no es que son medidas que se vienen tomando hace 5 años. En los últimos 30 días, todas esas cosas que dije rápido se han sucedido. Entonces, para ese desequilibrio cambiario, para que siga existiendo ese dólar artificial de 130 pesos, necesitas seguir endureciendo el cepo. Entonces, para dar un resumen, Massa, para realmente creer que puede encaminar esto, tiene que dar señales muy fuertes de que va a tratar de reducir, encorsetar un poco, no te digo llegar a un equilibrio fiscal, tratar de reducir el déficit público que en los primeros 6 meses del año creció 55% más que la inflación en el último año, eso lo va a convertir en menor desequilibrio monetario y que va de alguna manera a solucionar el desequilibrio cambiario. Si no hace de manera decisiva estas tres cosas, el cambio de nombre no sirve para nada. David, por otro lado, ir a tasas positivas te genera a la vuelta de la esquina otro problema nuevo, que es que tenés deuda ajustada por tasa de inflación, ¿no? Bueno, en realidad una cosa, cuando vos subís la tasa Sí. de referencia, se trata de bajar la inflación, ¿no? El efecto que debería tener en el mediano plazo es bajar la inflación. Sí. Fijémonos lo que está haciendo Estados Unidos. Así funciona la política monetaria en el mundo. Vos cuando los bancos centrales empiezan a ver inflación, lo que hacen es empezar a subir la tasa para tratar justamente de que en la economía circule menos el dinero, ¿no? Porque justamente el dinero tiene un mayor costo de oportunidad, por decirlo de alguna manera, se hace más caro, entonces justamente esa es la lógica, subir la tasa para contener los pesos y que no se vaya, o los dólares en el caso de Estados Unidos, y no se vaya todo a precios. Así que en realidad subir la tasa debería en algún sentido servir para contener la inflación, siempre y cuando hagas algo con el déficit y la Claro. monetización de ese déficit. De lo contrario, solo la tasa no sirve para nada. Bien. David, una última cortita porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, ¿cómo ves lo del dólar soja, no? Pregunta ineludible. ¿Puede generar Bueno, lo una que la economía espera? medida. Sí, justamente eso te iba a decir, una medida la vemos en FADA muy poco efectiva, no va a generar ningún cambio significativo en el ritmo de comercialización de soja. Si tuviéramos más tiempo hablamos de los pormenores, pero el resumen es ese, un parche, de hecho, un parche construido sobre dos parches, que es el dólar ahorro, que también es un parche, que es el dólar oficial, más el impuesto país del 30%, más la retención de AFIP del 35%, y otro parche que son estos depósitos a la vista dólar link, que tampoco existían. Entonces es un parche sobre dos parches que dura por 30 días, o sea, casi un mes, un poquito más de un mes, hasta el 31 de agosto, y realmente no creemos en FADA, en el análisis que hemos hecho, que vaya a tener algún nivel de impacto, por lo menos significativo.
¿Y no hay retención ahí de granos por parte del campo? ¿O si hay especulación o no? Bueno, varias cosas. Primero, aclarar que en los primeros 6 meses del año tuvimos un ingreso récord de divisas del campo. Nunca en la historia habían entrado tantos dólares como este año, y eso ha sido también lo que ha permitido al gobierno patear un poquito el problema, ¿no? Si no, a toda esta discusión lo hubiésemos tenido en enero. Primero. Segundo, sí hay un retraso en el nivel de comercialización, si lo comparamos con el año pasado, de cerca de un 11%, y ese retraso, si vemos las estadísticas, se empezó a dar recién en junio, cuando empezaron todos estos ruidos, cuando los dólares libres saltaron de 205 a 230, a 260 y después a 335. Es decir que ese retraso en la comercialización es una reacción del productor agropecuario ante la creciente brecha, la expectativa de mayor devaluación, el creciente atraso cambiario, y de nuevo, más que una especulación, es una reacción para tratar de defender su producción, así como es una reacción de cualquier persona que tiene alguna capacidad de ahorro, comprar dólares para proteger lo que tiene, o adelantar la compra de un auto, o adelantar la compra de materiales de construcción, o de electrodomésticos, o de zapatillas, o de ropa, o de atún. Digamos, son todas reacciones de los distintos actores económicos para tratar de proteger lo que tienen, porque saben que mañana el peso vale menos y compra menos de cualquiera de estas cosas. Así que ese retraso en el ritmo de comercialización de los productores es una señal de esto. Yo lo que digo, lo que venía repitiendo en las entrevistas todos estos días, un productor agropecuario lo único que quiere hacer es producir y vender. De hecho, le genera una complicación tener que guardarlo en silos, con el riesgo de silo bolsa, con el riesgo de la humedad, de las roturas, en los lugares cercanos a las ciudades, de vandalismo, con todo este discurso de odio. Lo que quiere hacer el productor es venderlo. Si no lo hace, es por la macroeconomía desordenada que lo incentiva a esperar un poquito más. Pero en la naturaleza está producir lo máximo posible y vender lo antes posible, como en cualquier tipo de producción. El que produce zapatillas no se las quiere guardar, las quiere vender. Lo mismo el productor agropecuario. David, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, hasta la próxima. David Miazo, economista de FADA. Bueno, este es el escenario por delante con respecto a la economía. Hemos llegado al final del programa. Nos vamos a encontrar el jueves que viene con un nuevo superministro. Veremos qué nos depara. Y alguna otra cosa, seguro. Y alguna cosa pasará, seguramente. Nos vamos a reencontrar el jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.